Buenos días, Gran Canaria, bienvenidas a este espacio a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le parece el tema de la retirada de la ley del aborto? Mr. Gallardón pues ha ido con la cabeza agachada de momento. Y con la puerta giratoria. Y con la puerta giratoria. El pobrecito parecía que lo iban a mandar el otro día al paro, tal como él manifestaba, no sabía. Tras 30 años de política, pues el señorito, bueno, pues ya va a cobrar 8.500 euros brutos al mes en el Consejo Consultivo madrileño. Eso es lo que nosotros sabemos. Sí, más donde no, tú no sepas. Más donde no lleguemos, no sabemos. Y aparte de eso, que el señor Gallardón, cuando fue alcalde de Madrid y de presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues ha dejado ahí bastantes pufos en Madrid, ¿no? Date cuenta que el Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado, y lo decía la propia Ana Botella, ¿no? Que no podía prácticamente hacer nada porque Madrid estaba totalmente colapsado en cuanto a presupuesto, todo muy comprometido y una deuda, yo creo que si no la mayor, una de las mayores que tiene los municipios españoles, ¿no? Que está en Madrid, una capital como la que es, con una deuda tremenda, la capacidad de maniobra es muy limitada, y eso se lo debemos todo al señor Gallardón, que parecía un corderito cuando iba hasta de prórroga. Yo recuerdo incluso miembros de mi mismo partido que decían, bueno, es que Gallardón es del sector más moderado de la derecha. Sin embargo, Patricia Hernández, recuerdo ahora que también en el Parlamento en el Congreso de los Diputados decía, le han preguntado a su padre por usted y dice, si yo soy de derecha, esperen a mi hijo que se desarrolle, ¿no? Y efectivamente, yo creo que ha sido un ministro que se ha destacado por las políticas más rancias de la derecha, aquellas que tienen que ver, entre otras cosas, con el aborto, pero también con una involución de una sociedad de bienestar, como es el tema de la ley de enjuiciamiento, que también deja a la justicia universal en épocas remotas, porque ahora todo el mundo que quiera plantear un pleito para defender sus derechos sabe que tiene que pagar, y muchísimas personas no tienen ese dinero para pagar, y cada día es más difícil el acceso a los abogados de oficio, porque tienes que especificar que eres pobre de solemnidad para que te puedan defender de oficio, y todas aquellas personas que tenían pleitos, y muchos pleitos con la misma justicia, pues resulta que ahora no pueden ir porque tienen que afrontar el pago de tasa, y eso también limita la justicia para todos, porque el que tiene dinero pues se la paga, y el que no tiene dinero pues se lo tiene que plantear mucho, ¿no? ¿Quién cree que forzó la dimisión de Gallardón? ¿Su propio núcleo, que no lo apoyó? Hombre, había un lobby importante de mujeres dentro de su grupo. Gallardón no es precisamente aquellas personas que se gane el amor entre su grupo. Ya había muchas personas que se la tenían jurada, ¿no? Y Celia Villalobos era una de ellas, ¿no? Que se manifestó directamente contra el tema de la reforma de la ley del aborto, porque creía que nos retrotraía a todas las mujeres a épocas pretéritas, ¿no? En este sentido, creo que dentro del propio Partido Popular ya le tenía amortizado. Y luego también había una pugna medio subliminal entre quién iba a ser el futuro candidato a presidenciable, ¿no? Y Rajoy también aquí le tenía cierta animadversión, porque veía que era un ministro que no había escondido nunca que quería ser presidente. Hombre, menos mal, porque Rajoy es malo, pero menos mal que nos lo hemos quitado delante y que ya no va a formar parte de la vida política. Hombre, se irá muy bien colocado, como te digo, él lloraba por las esquinas porque parecía que se iba a la cola del paro, como tantos españoles, y que él iba a ser pobre de solemnidad, que no sabía a qué iba a dedicar su vida, y poco menos que balbuceaba, y se le movía lo que es la queja del llanto, porque no sabía lo que iba a hacer. En cualquier caso, estamos de enhorabuena porque es un ministro nefasto, totalmente amortizado, pero a nadie se le debe esconder que esto no es una ley de Gallardón, era la ley del gobierno, lo llevaba en su programa, y era una petición que le habían hecho ciertos sectores más de derecha dentro del Partido Popular. Estamos en unas elecciones o preelectorales, y ellos saben que se la están jugando, ¿no? Y entonces han dado para atrás esta ley, pero ojito, no sea que se mantenga. De hecho, vamos a ver cuáles son las cosas que sí que van a modificar de la actual ley,
habla del consentimiento de las chicas de más de 16 años hasta 18, habla de ciertas cosas que habrá que verla y habrá que estar muy ojito visor. Pero en cualquier caso creo que estamos de enhorabuena. Y como te digo, vamos a ver, porque transcurridas las elecciones, si estos vuelven a entrar, pues lo primero que harán es esta ley que está ahí, pendiente, y que para satisfacer a su electorado seguramente la pondrán en marcha. Con lo que hay que hacer mucho hincapié en todo este tipo de cosas, porque nos estamos jugando los derechos que han sido conquistados. Yo te digo, no es solo un ministro que él solo tome las decisiones, en los consejos de ministros donde se toman las decisiones, cuando se habla de el pago de la justicia, no lo toma solo Gallardón, lo toma todo el gobierno, y con la ley del aborto las decisiones que se habían tomado eran de todo el gobierno. Entonces, en este sentido, creo que no nos podemos olvidar de que Gallardón es una conquista de la calle, que lo hemos echado, un ministro amortizado, pero no nos podemos olvidar que este es un programa, es lo único que han cumplido en el programa electoral, el tema del aborto. El de la justicia universal y gratuita y dejarla de ser, no estaba dentro del programa, que también lo único que querían cumplir era esto, con lo que hay que estar ojito visor, porque te digo, las elecciones son ahora, también vienen elecciones municipales, autonómicas, el Partido Popular quiere de alguna manera lavar su imagen, ahora nos está vendiendo que la economía está fantástica, no sé dónde se nota eso, porque pues bueno, siguen estando los desahucios, ahí está la ley hipotecaria que oprime todavía a muchísimas familias, todas esas cláusulas que son abusivas y que todavía mantiene la ley y deja hacerla. Los bancos no han bajado un pelo ninguno, la dación en pago es algo ridículo, está pendiente la reforma de la ley hipotecaria en los términos, se supone, que nos marcaba Europa, que decía que nuestra ley hipotecaria era abusiva y que teníamos que rectificar. Por la Asociación de Consumidores Europeos ya se recogía. Eso no se ha hecho, se había hecho una tibieza sobre el asunto y creo que todavía no hay grandes cambios por parte del Partido Popular. Ahora te avanzan de que van a bajar los impuestos, fruto de las campañas electorales, necesitan, como te digo, lavar esa imagen. En materia de políticas de igualdad ha sido cero, patatero, se han limitado muchísimo los recursos. Efectivamente, a las comunidades autónomas a través de los planes de prevención de violencia de género o de igualdad de oportunidades, incluso en materia de igualdad de oportunidades dentro de los colegios, que es donde se aprende en la coeducación, donde se aprende la no discriminación de hombres y mujeres por el simple hecho de serlo, y que aparezcan en los manuales y en los currículums, y eso ya ha dejado de ser, con lo que a libertad casi un poco de las comunidades autónomas sin que haya claves a nivel nacional. Tenemos ahí el conflicto de Cataluña, que ya no queremos ni hablar de eso, porque es un conflicto que yo creo que ha generado el propio Rajoy con mirar para otro lado. Una herramienta utilísima para los catalanes, que es el estatuto que han impugnado el Partido Popular en el Constitucional, que deberían de plantearse volver a ese estatuto, que por cierto fue del 2007, con Zapatero llegamos a ciertos acuerdos. Había nada más que algunas modificaciones que hacía el Constitucional, unos 14 puntos de las enmiendas, como lo que tampoco, no eran sustanciales, con lo que ese estatuto podría volver otra vez a la mesa y negociar bajo el estatuto para no tener que llegar a un referéndum que divide a la gente, que plantea a la gente decidir si es español o es catalán, cuando las dos cosas son compatibles, y que ahora con este referéndum lo único que ha hecho el señor Rajoy es generar un problemón tremendo en este país, que desde luego que este dirigente no es responsable con la tarea que le encomendaron los ciudadanos. Es presidente de un país donde se le desquebraja una parte de España y que él no ha sabido, pues en todo caso, llegar a acuerdo. Y te digo, está en el Constitucional impugnado el Estatuto de Autonomía Catalana por parte del Partido Popular, y es ahí el del bloqueo donde se tendría que dar con la reforma a la Constitución, que va más a largo plazo y que necesita un apoyo de las 3/4 partes del Congreso de los Diputados, y eso hay que llegar a mucho acuerdo, mucho consenso, pero lo inmediato es un estatuto que yo creo que un gesto de buena voluntad por parte del presidente sería quitar ese recurso que se tiene en el Constitucional y sentarse a hablar bajo la premisa de un estatuto que puede pulirse y puede favorecer también a ambas partes, ¿no? Y en ese sentido la negociación ha sido ninguna o ridícula, ¿no? Fueron posiciones muy desencontradas, y que un presidente no puede permitirse eso, ¿no? Ya lo decía incluso un dirigente del Partido Popular,
que daba vergüenza que esto se haya letargado de la manera que se ha letargado, generando un problemón tremendo para los ciudadanos españoles, ¿no? Doña Isabel, el proceso de primaria que se está desarrollando en Canarias para lo que son los ayuntamientos y el gobierno autonómico, ¿cómo lo percibe usted? Vamos a ver, nosotros tenemos una herramienta que hemos sido avanzadilla, que son las primarias, ¿no? Y van a ser ejemplo para otros muchos partidos a la hora de marcar los candidatos y las candidatas que se presentan a las diferentes instituciones. A mí me hubiese gustado, lo que las reglas del juego son las que son y se han marcado, y una vez que están marcadas pues ya está, pero a mí me hubiese gustado que también esas reglas del juego fuesen más flexibles, es decir, el número de avales, y un afiliado no puede avalar a más de uno, entonces pone al afiliado que le pueden gustar dos candidatos en la tesitura, de tener que elegir y marcar con su nombre y apellido en un papel, y eso también genera animadversión por parte de aquellos que consideraban que aquel era su amigo, tenían que... Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que hay que irlas depurando, y creo que el aval no tendría por qué darse una primera vuelta o una segunda vuelta, y se presenta quien quiera en una primera vuelta, se quedan los más votados en la segunda vuelta y se eligen. Creo que es más democrático y además no limita tanto. Y bueno, creo que también las primarias también deben de abordar el tema de que sean las ejecutivas, si nombran un candidato, las que no tengan por qué ese candidato buscar avales. Me parece extraordinariamente ridículo, es decir, estás haciendo que los ciudadanos voten libremente pagando 2 euros por este tipo de cosas, y luego la ejecutiva es capaz de nombrar un candidato sin buscar avales. Y luego el tema de abiertas para todo, no solo abiertas para la comunidad autónoma, sino también abiertas para cabildo y ayuntamiento, porque entendiendo que las instituciones más cercanas a los ciudadanos no es precisamente la comunidad autónoma, son los ayuntamientos y son los cabildos, por lo tanto también abiertas en ese sentido, porque le puedes palpar el pulso a los ciudadanos del territorio, a ver si un candidato, otro candidato u otro candidato son mejores. Y se pueden presentar hasta 3 y 4 candidatos, que no hay problema. Y no tienen por qué ir avalados, porque, como te digo, pueden haber primeras y segundas vueltas en este sentido. Hay que pulirlo. Dicho todo esto, tenemos un sistema que yo creo, como te digo, es avanzadilla de otros partidos políticos, donde pues hay más de un candidato, se presenta en igualdad de condiciones, los 4, en este caso la comunidad autónoma, donde la gente puede aportar mediante 12 euros su opinión de a qué candidato prefiere o qué candidata prefiere, y eso es muy importante. Y toman ejemplo muchísimos otros partidos que de manera democrática pues eligen a uno u a otro candidato. Ya vendrá el señor Soria para decir tú aquí, tú aquí, tú aquí. Todavía el Partido Popular no se ha decantado, ¿no? No, ellos están viendo esperando ese tiempo. Agotan el plazo último. Hombre, ya el señor Cardona ha puesto algo encima de la mesa, es decir, yo le aconsejo que no venga, ¿no? Yo creo que Soria también es uno de los ministros amortizados, ¿no? A propósito, dentro de poquito ya nos cobrarán por las antenas, están ya con la campaña de las antenas, y es que los ciudadanos ahora que quieran ver la televisión tienen que cambiar sus antenas. La resintonización. Resintonizar de nuevo la TDT. Sí. Pues le llamarán de otra manera, seguramente. Seguro. Bueno, pues los vecinos tendrán que un gasto bestial para las comunidades de vecinos. Claro, es que, vamos, es extraordinario para el vecino que solo tenga su casa o para aquellos que malamente pueden estar pagando sus hipotecas, que le digan que tienen que encima pues pagar una antena. Este es el señor ministro que está ajeno a los problemas de los ciudadanos, que no vive a pie de calle y no sabe lo que se cuece en la calle, porque no es ahora en esta tesitura de tener que cambiar las antenas. Y en el tema de primarias, cuando algún dirigente dice me decanto por fulanito de tal, ¿eso cómo lo ve? Hombre, yo creo que pueden tener su opinión cada uno y ser a lo mejor relevantes sí, a mí me gusta un candidato concreto y yo creo que tengo tengo dotes persuasivas con el resto de los afiliados que me están mirando a mí como un ejemplo, pues yo que diga que estoy con fulanito, pues puede ser bueno para fulanito que necesita apoyos, ¿no? Otra cosa bien distinta es que algunos dirigentes de las cúpulas que deben de estarse callados y no deben de protagonizar nada, se decanten por uno u otro candidato. Entre otras cosas porque yo creo que malamente le hace un favor al candidato,
porque en estos momentos, como en la sociedad en general, algunos consideran que la casta allá arriba también está allá arriba, no somos el resto de eso. Entonces, viene feo, es feo, poco ético, y creo que hace que los afiliados se cabreen más y digan, bueno, pues a ese candidato no, porque es de la cúpula, y porque cuatro cupulosos se reunieron en un chalet y dijeron, este para esto para esto y esto para esto, y vamos a planificarlo todo sin tener en cuenta. El otro día fue la presentación de un candidato, del candidato Gabriel Corujo, que opta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y también el jueves, tengo entendido, en Santa Brígida, Gustavo Matos, que se presenta como candidato a la presidencia, a la comunidad autónoma, que en la actualidad es director general de comercio. De comercio, exacto. ¿Cómo Mira, no vienen avalados por ninguna parte. Sí, no vienen avalados por ninguna parte. Y eso ya para mí ya es importante como afiliada, porque entiendo que vienen a pelo, ¿no? Es muy importante, pero después también yo los veo como esa generación que le ha costado, o que le está costando mucho irrumpir en la política, porque otros lo tienen copado, ¿no? Y llevan mucho tiempo copado y han hecho sus propios lobbies para nunca salir. Porque entonces da la sensación de que determinada formación política parece una agencia de colocación de empleo, entonces. Porque si a estos candidatos les cuesta entrar ahí. Por eso que te digo que el tema de las primarias es algo extraordinario, porque hace que gente con savia nueva irrumpa. Por eso te decía lo de los avales, por eso te decía lo de la libertad de la gente de la calle para poder decidir de manera consultiva, porque yo no creo que puedan decidir por encima de una afiliada, porque al final el afiliado paga su cuota y paga todo, pero sí de manera consultiva hacerle un pulso a la calle de cuál es su candidato preferido. A mí, yo me he decantado también por ir a la asamblea, a la presentación de la candidatura de Corujo aquí en Las Palmas, porque entiendo que es un candidato fresco, porque creo que todavía, hombre, está empezando, ¿no? Pero creo que puede dar ese aire fresco a la vida política dentro de un ayuntamiento, con una forma de pensar diferente y no anquilosada en lo que siempre hemos visto, ¿no? Entonces, creo que es un magnífico candidato, y es un candidato también de futuro, es decir, que no se para aquí, sino que puede seguir más allá unos cuantos años más y desarrollarse. Creo que es fundamental que se regenere la vida política dentro de mi partido. Si la pedimos para afuera, es decir, si estamos pidiendo que se cambie la ley electoral para que siempre sea como sea, no salga Coalición Canaria siendo el perdedor, si queremos y apostamos por la regeneración política, también dentro de nuestro partido tenemos que ser ejemplo en esa renovación política. Y en este sentido yo creo que Corujo puede representar esa renovación, esa nueva generación de jóvenes que entran en la vida política y que tienen otras ideas para llevar a cabo. No están el copia y pega de todos los días, sino es algo nuevo. Tienen una capacidad más de discernir de manera crítica, porque todavía pues no están, como se dice, conservados. Todavía no se han anquilosado al conservadurismo, en el sentido de que muchas veces uno hace copia y pega de todo como algo sistemático. Viene alguien joven y dice, bueno, pero si se puede hacer así. Y es fantástico. Y en cuanto a Gustavo Matos, pues igual, no lleva ningún apoyo de la cúpula del partido, es un candidato fresco, es un candidato que a mí me sorprendió por primera vez cuando lo escuché, porque tiene ideas que se parecen muchísimo a lo que yo pienso, es decir, pues eso, empezando por la regeneración democrática de esta comunidad autónoma, que es necesaria, que nosotros la llevamos en programa electoral, que yo incluso le pedí al secretario general que dimitiese como viceconsejero del gobierno de Canarias, porque tenía en el programa el cambio de la electoral. A mí me acusaron de que no era eso, que era la modificación del estatuto para luego cambio electoral. Si se hubiera querido, se hubiera podido. Creo que era algo muy claro que llevábamos dentro del programa, que era la modificación de la ley electoral para hacer pluralidad y que el ciudadano no tenga la percepción de que vote lo que vote, Coalición Canaria va a estar allí. Entonces, por eso le pedíamos nosotros, porque no había hecho ese cometido que todos nosotros le pedimos. Me da la impresión que Gabriel ha cogido ese mensaje muy bien y lo tiene dentro de sus premisas, y eso es muy importante para mí. Para mí, yo creo que para el resto de los ciudadanos, es decir, tenemos que ser consecuentes de que hay que dar pluralidad política en el marco parlamentario del gobierno de Canarias. Y eso pasa inexorablemente por el cambio de la ley electoral canaria, que no es igualitaria para todos, y que votemos lo que votemos, cualquier sea la
pues va a salir siempre Coalición Canaria. Y eso frustra muchísimo las expectativas que puedan tener los ciudadanos de cambio de gobierno. Ya el señor Clavijo, ya muchos lo ven y lo entrevistan como si fuese ya el próximo presidente del gobierno de Canarias. Y todavía no ha pasado por unas elecciones. No, yo creo que eso es la premisa fundamental que tiene que llevar cualquier candidato. Sí, y a veces hay determinados políticos también que hablan a lo mejor ya de posibles pactos sin celebrarse las elecciones. Ahí, entonces eso parece que... Sí, que ya está el mangoneo hecho, ya ¿no? está todo hecho. Vote lo que vote, ya está todo, la cocina ya está todo cocinado. Claro, ahí Gustavo también me gusta porque también introduce ese discurso, es decir, no voy a hablar de nada de pacto porque entre otras cosas, primero, no estoy en ese momento. Segundo, yo considero que yo voy a presentarme no para vicepresidente, me voy a presentar para presidente. Y como tal, quiero ser presidente. Sí. Y en esas premisas está. Y eso es fundamental, tener esa visión como la tenía Juan Fernando López Aguilar. Es decir, y Juan Fernando, que todos sepan, ha sido el más votado en mucho tiempo, antes de Jerónimo también, y se negó a pactar con los perdedores, porque los ciudadanos no habían querido eso. Y en ese sentido Juan Fernando está inmaculado porque no se ha contaminado de pactar con perdedores. Luego, y mucho menos como pide Coalición Canaria, que teniendo el menos votado, siendo la tercera fuerza política menos votada, siempre es presidente. Y siempre ha gobernado. Y siempre ha gobernado y siempre es presidente. Es decir, cargándose la democracia de esta comunidad autónoma. Es que es premisa fundamental. Por eso el discurso me gusta de Gustavo. Y porque él dice, yo no hablo de pacto, yo hablo de que quiero ser presidente y voy a luchar por ser presidente, no por ser vicepresidente. Porque algunos luchan por ser vicepresidente. O algunas. Entonces, en ese sentido, a mí me deja muy clarito desde el principio ese discurso tan firme que otros candidatos no lo han hecho. Ya hoy termina, doña Isabel, el plazo de avales. Sí, para la comunidad autónoma. Después siguen las de los ayuntamientos. ¿Comentó algo de si ya tenía ya los avales? Cada uno ya, cada candidato eso lo tiene muy callado, ¿no? Claro, porque es que también ves es como es poco tiempo también. Primero es poco tiempo, segundo es perverso el sistema de avales, porque luego los candidatos, si tú tienes tus 700 avales, deja que el otro los coja por regeneración democrática, para que se tenga opciones a presentar. Pero aquí es una guerra de entre más te quito, menos tienes tú para que tengas opción a presentarse, con lo que es perverso el sistema. Si tú tienes tus 700, le dices al compañero, yo tengo 700, me paro para que tú busques los 700 tuyos. Porque aquí de lo que se trata es de llegar todos a poder ser votados secretamente. Pues si creemos la democracia es esa. Pues no, aquí hay candidatas o candidatos que lo primero que hacen es pa' mí, y entre más tengo para evitarte que tú entonces hay una confrontación entre compañeros. Hay confrontación, pero es el sistema perverso de los avales, que yo creo que a la larga el partido, en las resoluciones que tengan dentro de los comités federales, cuando nos toque estar en eso, tendremos que estar hablando de este tema, porque no podemos contraponer compañeros con compañeros, porque muchos hasta pierden la amistad de muchos años en estos procesos, porque le dieron el aval al otro, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y si aquí hay, pues es normal, somos personas, creemos que tenemos emocionalmente implicaciones, pero a lo mejor tú tienes una opción diferente y quieres al otro candidato, te gusta más el otro candidato, no porque te disguste a tu persona, pero lo consideras y ya tienes una confrontación. Porque no, aquí tenemos que mirar no para nuestro ombligo, sino para qué van a votar los ciudadanos y qué candidato es el mejor para que los ciudadanos conecten con él y que él conecte con los ciudadanos. Y en esa premisa no es lo que me gustaría a mí, sino lo que le gustaría a los ciudadanos. Tenemos que tener esa premisa clara a veces, y a veces no la tenemos, ¿no? Y en ese sentido, como te digo, es perverso. Eso hay que modificarlo a la larga, irlo perfeccionando. Date cuenta que son nuestras primeras primarias. Sí, entonces, que ya es importante. Que ya es muy importante, y eso es como todo, ¿no? Luego se va perfeccionando, se va viendo qué es mejor, y a la larga perfeccionaremos el sistema, que es mejor que los sistemas que tienen otros partidos políticos, sin duda, ¿no? Pero muy sin duda, ¿no? Como dicen, menos mal que no tenemos la primaria del Partido Popular, ¿no? Sí. Doña Isabel, esta semana también se celebró el Día del Turismo. Realmente el turismo es la fuente de ingresos de nuestra comunidad autónoma. Sí, se está cuidando el turismo. Falta un poco de turismo cultural, ¿no? Sí, y yo creo de acervo cultural
y de conocimiento de nuestro paisaje, pero no porque el turista no lo quiera, sino porque nosotros no se lo presentamos. Estamos abocados, bueno, estamos presentando un turismo de masa que llena los hoteles de todo incluido. Y es lo que interesa, ¿no? Que les interesa a unos cuantos, porque al resto por eso no se está generando el empleo que debiera, ¿no? Aparte de por una reforma laboral que es oprimente y que está haciendo los estragos que está haciendo, el empresario tiene legitimidad para hacer con el trabajador lo que le dé la gana, en cuanto a horarios, en cuanto a movilidad territorial, en todo, porque encima hay una situación muy preocupante de desempleo que con la amenaza consiguiente, como tú, si no lo quieres, hay 500 más. Entonces, en ese sentido, creo que el turismo en estos momentos carece yo creo que de ver esa visión que tenemos, por ejemplo, en Gran Canaria, de ir más allá del sol y playa y ver nuestro paisaje, nuestro territorio, nuestra gastronomía. Te cuenta que los hoteles del todo incluido muchas veces no consumen ni productos propios de la tierra, ¿no? Ahí hizo un trabajo también el compañero Demetrio cuando estuvo en el Cabildo, sí, de intentar por todos los medios que se vendiera la lechuga, que se vendieran las judías, que se vendiera o el queso, por ejemplo, dentro de esos hoteles. Pero eso se olvidó, se perdió en el olvido. Yo creo que por ahí tenemos que tirar, es decir, si ya es un sistema todo incluido que yo no lo veo bueno para luego tener todo eso que te digo, la gastronomía, nuestro paisaje y todo eso bien. Tenemos que al menos saber que nuestros productos se vendan allí y un poco menos que exigirle a las empresas que tienen que consumir productos propios, ¿no? Exigirlo porque es natural, estás en un territorio donde estás consumiendo ciertos servicios, tu basura, tu electricidad, todo eso es consumo de todo, y también tenemos que exigirle a las empresas los modos también. Y luego, pues eso, como te digo, yo ayer estuve, por ejemplo, en el Ventaiga, es una pena que hay un centro de interpretación allí que es fabuloso, que es una pena que los turistas no lleguen hasta allá arriba porque tenemos un patrimonio natural extraordinario. El Roque Nublo, el Parque Natural del Nublo, que conforma todos esos monumentos naturales, es extraordinario, con lo que el todo incluido se carga incluso que pueda llevarte una idea de isla que no es la que ellos conocen específicamente. Y luego uno se plantea si el turismo ha aumentado en 1 millón de turistas en agosto, que ahí es nada, a ver dónde los metemos. ¿Por qué eso no genera empleo? ¿Dónde estamos fallando? Porque si hay más turistas, tendría que haber más servicios y por ende tendríamos que poner más personal. Bajo mi punto de vista, la reforma laboral ha sido nefasta y eso es el producto de que, como te decía antes, de que esto se mantenga así, no se genere ni un solo puesto de trabajo. Y aquí también las inspecciones de trabajo, hay que decirlo clarito, tienen que estar vigilantes con este tema, porque las inspecciones de trabajo, mi amiga Gloria Gutiérrez, que llevaba la de empleo, cuando dijo, y lo dijo en voz alta, decía, hay algunos empresarios que están haciendo especulación con el tema de los trabajadores, contratando a los trabajadores por encima, incluso más oprimiente que la reforma laboral, y que vamos a salir a la calle y vamos a denunciar, pues menos que se le metieron encima, salió la asociación de empresarios a decirle de lo último, que cómo se atrevía a decir eso, pero pregúntale a cualquier trabajador de la zona sur qué condiciones son las que tienen en estos momentos y todos te dicen que es muy precario, ¿no? Otro tema importante es Luego tenemos el aeropuerto, que es algo que va a salir ya inmediato, que el gobierno de España se ha negado a que el gobierno de Canarias pueda participar en esa privatización del 46% de AENA y de los aeropuertos, y se ha negado, que yo creo que digo, bueno, ¿por qué te niegas si prefieres dárselo a una empresa privada? Dárselo a la comunidad autónoma que lo sabe gestionar, probablemente porque es uno de los aeropuertos con más beneficios. Mucho tráfico internacional. Y a muchos es la golosina, la guinda que le interesa para tener ese 46%. El gobierno de Canarias, y yo creo que hace bien, ya ha anunciado que va a poner un recurso que los jueces van a dirimir. Tenemos el Estatuto de Autonomía que nos avala, que nos acoge, porque la gestión tiene que ser pública, lo dice así el propio Estatuto de Autonomía, que está refrendado por el Gobierno de España, por lo tanto tiene que... Ellos dicen que no, que es un modelo mixto, que está buscando viricuetos para no cedérselo, y creo que aquí es vender los beneficios
vender las empresas que dan beneficios y cargarnos con aquellas empresas que dan perjuicios y que no sirven para nada. Y esa es la tónica del Partido Popular, que luego nos deja el campo sin abonar, ¿no? Esta semana se celebra, doña Isabel, perdone, el Día del Mayor, el día 1. Realmente, ¿cuáles son las reivindicaciones de este colectivo? Pues Usted mira, que lo conoce también. Sí, vamos a ver, el consejero en una entrevista que escuché hace poquito no contempla hacer crear plazas nuevas para las personas mayores. Es inaudito porque hay más de 3.000 personas de alto grado de dependencia, es decir, personas encamadas con el otro día era también el día del Alzheimer, con estados avanzados de Alzheimer importantes que necesitan urgentemente una plaza de residencia porque tienen unos servicios que son muy específicos y muy especializados, que las familias no pueden ni tienen, que la ayuda a domicilio que hay, que es una vez a la semana o 2 veces a la semana, un par de horas, no compensa tampoco, que las residencias de día tampoco recompensa porque están llenas. Mañana asistiré a la residencia Valle Seco, que está llena y que le hemos dicho que la amplíe, porque es paradójico, pero te viene a una residencia de Valle Seco gente de Firga o de Aruca y la propia gente de Valle Seco no puede meterse en la residencia porque está llena, pero tienen terrenos y tienen proyectos, lo dejó el Partido Socialista y esa residencia la hizo el Partido Socialista, de gestión pública, con empresa pública, no de gestión privada, que ya sabemos cómo van las cosas. Y tiene el proyecto para la ampliación, tienen los solares para la ampliación y no lo han hecho. Y lo podían haber cargado en el presupuesto, ya que se cargaron la residencia de día de Firgal, la que estaba al lado, que ahora esos usuarios van a Valle Seco, pues hombre, amplíe con ese mismo dinero, amplíe Valle Seco y los tenemos todos en Valle Seco, ya que lo dice, ¿no? Pero eso no se ha hecho. Nosotros se lo hemos pedido, ahora se lo vamos a volver a pedir. Y como te digo, hay 3.000 personas esperando por una residencia, pero es que es un caos. La organización que se tiene de las residencias es un caos. Lo comentábamos el otro día. ¿Cómo puede ser residencias que sean gratis, total, que no se paguen nada de nada, como las hay, que puede ser el Sabinal? Y luego haya residencias donde se pague hasta el 75% de la pensión del mayor, dejando al otro mayor, si es en este caso una señora, en su casa pasando miseria. ¿Cómo puede ser eso posible? De que un sistema no sea igualitario para todos y si te toca la lotería de ir al Sabinal no pagas nada y si te toca la lotería de estar en Agüimes te controlan hasta los terrenos que tengas para poderlos mantener en la residencia? ¿Cómo es posible eso? ¿Y quién es el competente para regular y homogeneizar los precios? Y en base, yo no digo a todos por igual, porque las situaciones económicas, las pagas, las pensiones son diferentes. No es lo mismo una pensión que se cobre 1.100 euros, que además tenga a su mujer en su casa que tenga que mantener, a un señor que cobre 400 euros y que además tenga no es lo mismo. No es lo mismo. Pero eso se tabula y se hace una tabulación. ¿A quién le compete? Durante todos estos 3 años llevo diciéndole al consejero que tiene que hacer eso, porque es un deber y obligación de hacerlo, porque la justicia se reparte así. Y si el que tiene que cobrar, no lo vamos a dejar en el dique seco, ni mucho menos. Pero hay personas que están en el Sabinal que no los van a ver ni los familiares. Ni los familiares. Y encima no pagan nada de su pensión. Es decir, sus familiares se están quedando con su pensión. Y esos señores están allí dentro 365 días del año sin pagar nada en absoluto. Y eso no puede ser compensable con otra persona que está en la aldea que paga 275 euros o que, como te digo, está en una residencia que Agüimes, que es financiada también por el Cabildo, donde se quedan hasta con las propias propiedades, es decir, de manera, yo creo que hasta exagerada por otro lado. ¿Quién tiene que regular todo eso? Nosotros afirmamos que el Cabildo de Gran Canaria. Nos han negado hasta la saciedad que no es el Cabildo de Gran Canaria. Tenemos respuesta parlamentaria, que además se preguntó expresamente, y no tenemos el acta donde dice que son los cabildos, y es verdad, los responsables los que tienen que ver los precios de los usuarios en las residencias. Sí, por lo tanto, no me puede seguir mirando para otro lado. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Que claro, aquí para entrar a una residencia donde no pagas nada, hay puertas giratorias también.
Ya para finalizar, doña Isabel, mujeres en puestos directivos, muy pocas las elegidas, porque esto cada vez va más, por ejemplo, en consejos de administración, a nivel judicial, a nivel de banco. Es que hemos perdido en este tiempo un tiempo tan precioso de avanzadilla inclusive a nivel de deporte, porque la nueva capitana de la Copa Davis, la chica esa, bueno, es que hay algunos que se atreven a decirlo públicamente, porque antes les daba vergüenza. Habían pensamientos que les daba vergüenza manifestarlo, pero como ahora parece ser que tienen el cobijo de las administraciones públicas para decir lo que quieran, incluso personas que representan lo público, porque ya es grave que un señor diga que no se sube en un ascensor siendo un dirigente político y público, y que diga eso, con lo que vemos todos los días y con las muertes que han habido de mujeres víctimas de violencia de género. Y su propia compañía del Partido Popular que no digan nada sobre el alcalde de Valladolid, realmente, porque ya no es una vez quien lo ha dicho, no. Hay varias veces también. Es que muchísimo con el tema del sujetador, es que es un señor que es un impresentable, pero es que la impunidad con que se dice todas esas cosas, es decir, cuando se hace apología del terrorismo, a ti te caen 500 sanciones, porque el terrorismo, a que nadie sale con la bandera de pues no son tan malos los etarras y tenían que haber matado más, ¿a que no? Porque eso es apología del terrorismo y hay que caer encima de toda esa gente. Pero hombre, apología también del terrorismo doméstico, como lo hemos llamado nosotros, es hacer ese tipo de comentarios que justifican la violencia hacia las mujeres, muchas de las veces. Porque si iba con una falda corta, porque si no estaba presentable para la ocasión, pues porque si iba por callejones oscuros, pues que se lleve un pito para que toque, a que toque y le vengan a favorecer, como decía mi abuela, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de comentarios, qué tipo de cosas se están fluctuando de manera impune y que esto no se diga que eso no es apología del terrorismo, porque lo es. Terrorismo doméstico lo es, porque el terror que sufre una mujer en una vivienda cuando es víctima de violencia, cuando se la aísla, cuando se convive con el agresor. Cuando convive con el agresor, cuando el agresor incluso la amenaza con quitarle los hijos, cuando depende económicamente de ese agresor, cuando después incluso la acosa una vez separado, que es el periodo más crítico. Es decir, eso es terrorismo y lo vive intensamente una mujer. Por lo tanto, hacer apología del terrorismo y llegado ese discurso desde gente que se supone que tiene que estar en instituciones velando por la integridad de todas las mujeres, que pues dicen muy poco de sí mismos. Pero eso es fruto también de todos los recortes que se están llevando a cabo en el gobierno de España con respecto a la igualdad de oportunidades. La reforma laboral, si a alguien daña expresamente a las mujeres, va contra las mujeres. Y la ideología que subyace en todo eso, fruto también del señor Gallardón, que ya se fue, menos mal, es de que la mujer tiene que estar en su casa formando una familia nuclear donde su marido, como no hay trabajo para todos, su marido sea el que salga a trabajar, su mujer cuide de sus niños y de sus abuelos, porque para eso limita la ley de la dependencia y alguien tendrá que ocuparlo. Mira, se empezó a valorar el Producto Interior Bruto de la explotación sexual, de la prostitución, de las armas y de la drogodependencia, porque había que nivelar el Producto Interior Bruto de nuestro país, y esa economía sumergida, que es ilegal totalmente, se contempla para subir el Producto Interior Bruto de nuestro país, para hacer que las cuentas cuadren. ¿Por qué no se contempla, digo yo, dentro del Producto Interior Bruto, todas aquellas mujeres que están en estos momentos cuidando de sus mayores o de mayores que de sus maridos, de manera gratuita, de manera incansable, en las viviendas, atendiéndolos? ¿Eso no es Producto Interior Bruto? ¿Por qué no se contempla a todas esas mujeres que hacen trabajos de amas de casa, incluso en economía sumergida? ¿Por qué no se contempla eso como Producto Interior Bruto? ¿Por qué se contempla lo otro y no esto? Porque tendremos que cuantificar, decía un científico, es que es difícil cuantificar. Oiga, ¿qué es difícil cuantificar qué? ¿Cuántos mayores hay en sus casas? Cuéntelo. ¿Cuántas mujeres están atendiendo? Digo mujeres porque es la gran mayoría, sí. Entonces pongo el acento ahí porque es la gran mayoría. ¿Cuántas mujeres están haciendo ese trabajo? ¿Cómo repercute ese en el Producto Interior Bruto? Porque si lo hacen ellas, no lo estamos pagando nosotros. ¿Eso no es cuantificable? ¿Y por qué es cuantificable la prostitución? ¿Cómo saca usted esos datos si se supone que es una actividad ilegal, ilícita? Porque todavía las mujeres no es ilegal cuidar de su mayor.
¿Cómo entonces hace usted las cuentas de la ilegalidad y no hace cuenta de lo legal? ¿Y cómo usted nivela su producto interno? Porque en otras cosas pones en valor todo ese trabajo que hacen una cantidad ingente de mujeres en este país, que cuidan a las personas con discapacidad, a las personas dependientes, que cuidan a sus hijos, que cuidan las tareas del hogar, que hacen economía sumergida afuera. Todo eso porque no se valora. Es decir, hay una discriminación absoluta y una especie de te lo comes porque es lo que se quiere, porque ideológicamente tú tienes que estar en tu casita atendiendo a tus hijos y dejar el trabajo para aquellos señores, porque no hay trabajo para todos. Y el papel de la mujer es cuidar. El papel de la mujer es cuidadora. Todo lo más que puede aspirar es a ser maestra del colegio. Su carrera. O sanitaria también, que es de cuidadora también. Cuidadora, que son enfermeras, exactamente. Es que nos están abocando a eso. Y contra eso hay que luchar, por eso la desigualdad el que Gallardón se haya ido es un paso muy importante, pero hay que ser conscientes y críticos de lo que está pasando en este país durante este tiempo. Y hay que estar alerta, porque el que se haya ido, todavía el tema de la ley del aborto está ahí. Está ahí y está en el cajón. Y los sectores más de derecha se lo van a volver a pedir al Partido Popular en las elecciones nacionales. Sí. Se lo van a pedir porque ya las manifestaciones son bestiales, ¿no? Traidor, no sé qué, no sé cuánto y tal. Con lo que ese margen de votos que ellos tienen van a querer conquistarlo y se lo van a poner en bandeja. A mí no me cabe duda. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, doña Isabel, por estar aquí esta mañana. Espero que la entrevista con doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.